Con una contundente votación de 85 votos a favor y 27 en contra, la Cámara de Representantes acogió en el día de ayer la proposición del congresista Andrés Forero del Centro Democrático y reconoció al candidato opositor Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España, como el presidente legítimo de Venezuela luego de los comicios efectuados el 28 de julio y en los que se declaró como ganador al dictador Nicolás Maduro. De acuerdo con lo manifestado por el autor de esta iniciativa, que recibió un mayoritario respaldo en la corporación, lo que se busca es que el presidente de la República, Gustavo Petro, haga lo mismo y también se pronuncie en el sentido de avalar a González como el mandatario electo de los venezolanos y del mismo modo rechace el presunto fraude cometido por el jefe del régimen. A su vez, Juan Espinal del Centro Democrático pidió a los colombianos tener en cuenta quiénes son los que rechazan una propuesta con la que se busca no avalar a la dictadura de Maduro. Llamó la atención que 27 representantes no votaron esta propuesta, entre quienes se destacan nombres como el del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, del partido Alianza Verde, al igual que los representantes Alejandro Toro, Gabriel Becerra, Jorge Ocampo, María Fernanda Carrascal, Alirio Uribe y Asmet Escat, todos del Pacto Histórico, quienes en su totalidad rechazaron la iniciativa, a la que se sumaron otros congresistas del partido de la U, liberales y otros verdes. Se demuestra una vez más que el petrismo es cómplice de la dictadura venezolana y que toda la retórica de los derechos humanos y toda la carreta del petrismo es solo palabrería, pues apoyan de frente la dictadura venezolana, como quedó demostrado durante el debate del día de ayer. Gracias, señor presidente. Mire, presidente, esta es una proposición que creo yo estábamos en mora de votar en la Cámara de Representantes. En el Senado de la República ya hubo un pronunciamiento de esos congresistas a propósito de lo que sucedió a partir del pasado 28 de julio en la República Hermana de Venezuela, presidente. Vimos la semana pasada cómo Edmundo González tuvo que salir a un exilio forzoso por cuenta de la persecución implacable del régimen en su contra. Presidente, ha habido pronunciamientos del Centro Carter, que era básicamente el único centro acreditado de manera independiente donde advirtió del fraude que perpetró el régimen de Nicolás Maduro. Hemos visto, presidente, la represión que ha desatado Nicolás Maduro. La semana pasada le decía, el Parlamento español reconoció como presidente electo para el periodo 2025-2031 a Edmundo González. Presidente, nosotros somos respetuosos de nuestro ordenamiento constitucional. Sabemos que quien maneja las relaciones internacionales de Colombia es el presidente de la República, pero a pesar de eso, como Cámara Legislativa, podemos pronunciarnos sobre lo que consideramos es un fraude notorio, un desconocimiento evidente de la voluntad popular del pueblo venezolano y lamentablemente un sistemático ejercicio de violación de los derechos humanos. Por esa razón, señor presidente, creo que esta Cámara puede pronunciarse, puede plantear que rechaza el fraude del dictador, rechaza las violaciones de derechos humanos del régimen y al mismo tiempo, de manera respetuosa, invita al presidente de la República a reconocer como presidente legítimo y presidente votado en las urnas el pasado 28 de julio a Edmundo González como presidente electo, presidente para el periodo 2025-2031. Presidente, como decía al final de ese pronunciamiento, de esa proposición, nosotros no podemos quedarnos callados mientras se enseñorea en Venezuela la tiranía, mientras se enseñorea en la cuna de la libertad continental una dictadura que ha hecho que prácticamente 7 millones de venezolanos tengan que salir a recorrer las calles de este continente y las carreteras de este continente buscando un mejor futuro. Creo, señor presidente, que no podemos dejar solo al pueblo venezolano y por eso invito de manera respetuosa al resto de los congresistas a que votemos sí a esta proposición. Muchas gracias. El mundo ha reconocido a Edmundo González como el presidente que ganó las elecciones en Venezuela. Y aquí, en la Cámara de Representantes, nos están pidiendo dizque pruebas que son de bulto, donde las actas de las mismas mesas
determinan que la diferencia fue 70-30 el resultado electoral. No escondamos más esas realidades. No, pues qué honor que a uno lo reconozca Rusia, Irán y Cuba. No, pues es decir, ese sí es un honor. El honor que se tiene que tener es que lo reconozca el mundo. Y aquí vamos a ver de qué está hecha la Cámara. Si estamos en contra del mundo o estamos a favor de la democracia y contra la tortura y contra la violación de los derechos humanos en Venezuela. Miren, yo acompañé con mi firma esta proposición porque me parece de toda la importancia. Quiero celebrar esta iniciativa del representante Andrés Forero porque yo sí creo que este mensaje es muy importante de solidaridad con el pueblo venezolano. Aquí lo que estamos haciendo es invitando al señor presidente a reconocer, como lo han hecho otros países, el éxito y la victoria de Edmundo González, como así está certificado en las actas. Resulta que el sistema más robusto y seguro electoralmente, hoy la transmisión dice que el presidente es Edmundo González. Y así lo han demostrado las actas que tiene el movimiento de María Corina Machado y que precisamente eso es lo que hoy le estamos pidiendo al señor presidente, haciéndole una invitación. Yo creo que aquí esto es un mensaje muy importante en contra de precisamente la violación de derechos humanos que se está dando en Venezuela y en contra de la dictadura y el régimen, señor presidente. Es una proposición que está por fuera del orden constitucional, que va más allá de las competencias de la Cámara de Representantes, pero además que es totalmente subjetiva y tiene el punto de vista de un sector de la derecha y no más. No puede ser que se venga aquí a imponer, por ejemplo, no reconocer la autodeterminación de los pueblos, que se venga aquí a imponer que nosotros no reconozcamos la soberanía de los pueblos. Y están confundiendo dos cosas, y no creo que sea inocentemente. Están confundiendo el tema de derechos humanos con el tema de las elecciones, y eso no podemos permitirlo. Presidente, basta una proposición de esta naturaleza de autonomía política de la Cámara de Representantes de Colombia, en solidaridad con una oposición y más de 7 millones de ciudadanos venezolanos exiliados por la fuerza, no por gusto, no están de turismo porque quisieron. Los expulsó un régimen criminal, vulnerador de derechos humanos, asesino, que aquí ha encontrado quien los defienda. ¡Qué vergüenza! ¡Qué lástima! En esto tendríamos que tener por lo menos el mínimo consenso. Pero basta para que este país también comprenda y conozca, después de la votación que tendremos que tener de esta proposición, los medios de comunicación y los colombianos sabrán quién se negó a respaldar a la oposición venezolana y quiénes están del lado de un régimen criminal como el de Maduro. Presidente, ahorita cuando usted disponga e intervengan los compañeros, procedamos a votar la proposición. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle al representante Andrés Forero por tomar la iniciativa frente a esta importante proposición. Yo le quiero hacer un llamado a la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia. Todos los que estamos acá, la mayoría de los que estamos acá sentados, llegamos por las vías democráticas a este Congreso de la República. Edmundo González, el 28 de julio ganó la presidencia de la República en Venezuela y la dictadura cruel de Maduro desconoció, organizó y planificó el fraude que ese día, hasta el día de hoy, ha desconocido lamentablemente el presidente Gustavo Petro. Aquí no estamos suplantando las competencias del presidente Petro, acá le estamos solicitando que reconozca. Representante. Pienso que Colombia ha adoptado una posición por las vías democráticas y por las vías diplomáticas. Cualquier posición que asuma una instancia del poder político en Colombia impacta las relaciones con esa nación. Ahí hay una situación de responsabilidad.
no de calentura. Si bien es cierto, podemos estar solidarios con el pueblo venezolano, tampoco podemos nosotros asumir una posición que coloque en riesgo que no corren las naciones como del norte, que sí tienen grandes intereses en Venezuela, y ellos no se pronuncian de fondo frente a ese hecho como tal. Yo creo que tenemos que centrarnos también frente a las vías diplomáticas y saber nosotros qué estamos haciendo cuando Colombia ha intentado un papel de concertación en una salida a esa situación vivida por el pueblo venezolano. Muchas gracias, presidente. Creo que la proposición que está haciendo el Centro Democrático y que firman otros colegas, en lugar de contribuirle a la paz, a la democracia en Venezuela, podría dar una justificación para avanzar, tal vez sin quererlo, en contribuir a la guerra en Venezuela. Y yo no creo que haya ningún venezolano, dentro o fuera de la patria venezolana, interesados en que las controversias políticas y las tensiones políticas los lleven básicamente a una guerra civil. Hagamos todo el esfuerzo y por eso me distancio de esta proposición, porque creo que en lugar de vender la democracia, contribuye a un proceso de confrontación y tal vez de guerra. Pero además, dentro de los que inicialmente la sustentan han sido los que han sido más xenofóbicos contra los venezolanos, los que maltratan a los venezolanos, pero además les duele el Estado autoritario en Venezuela, pero no les ha dolido el Estado asesino de Israel que masacra a niños. Así que esto debe ser en todas las vías y tenerse interés. Muchas gracias. Gracias, presidente. Mire, para hacer unas claridades, lo primero es que aquí estamos reconociendo en esta proposición que quien maneja las relaciones diplomáticas del país es el presidente de la República. Por eso lo que nosotros hacemos como corporación política es condenar el fraude notorio, presidente. Aquí están pidiendo pruebas, pero creo que no han visto entonces lo que ha pasado en Venezuela desde el 28 de julio. Es evidente que el régimen de Maduro no quiso mostrar las actas electorales porque sencillamente si las mostraba iban a evidenciar que había sufrido una estruendosa derrota electoral. Por otro lado, señor presidente, denunciamos las claras violaciones a los derechos humanos. Y aquí le digo, presidente, que de manera respetuosa lo que hacemos es instar al presidente de la República a que reconozca como presidente electo de Venezuela para el periodo 2025-2031 a Edmundo González, que sabemos que ganó las elecciones. Mire, presidente, yo creo que aquí no puede haber medias tintas. Aquí se está con la democracia o se está con la dictadura. Aquí se está con el pueblo bravo de Venezuela o se está con el dictador. Presidente, aquí nos estaban diciendo que por estar a favor de la democracia, por estar a favor de la libertad en Venezuela, supuestamente, señor presidente, somos paramilitares. Nada más alejado de la realidad. Yo rechazo y denuncio el paramilitarismo y a propósito de lo que decían otros compañeros, rechazo también las dictaduras de derecha. Yo viví en Chile, presidente, cerca de 16 años y rechazo el golpe militar del general Pinochet. Y eso, presidente, me permite a ellos pedirles que a pesar de las afinidades ideológicas que puedan tener con Nicolás Maduro, le den prioridad a su compromiso democrático y rechacen el fraude electoral y reconozcan que realmente el que ganó fue Edmundo González. Gracias, presidente. Presidente, ya hay decisión. Cierre Saray el registro. Roballo vota sí. Cierre el registro y anuncie la decisión de la Saray plena. Roballo vota sí. Para un total de 12 votos manuales por el sí. 74 votos digitales por el sí, para un total de 86 votos por el sí. 0 votos manuales por el no. 27 votos manuales por el no. 27 votos electrónicos por el no, y ha sido aprobada la proposición, señor presidente. Estamos en la plenaria de la Cámara de Representantes y de manera mayoritaria se acaba de aprobar una proposición en la que se condena el fraude electoral que se presentó en Venezuela el pasado 28 de julio, en el que se rechazan las flagrantes violaciones de derechos humanos y la represión de la que está siendo víctima la oposición venezolana, y en la que se invita al presidente Gustavo Petro, quien está a cargo de las relaciones diplomáticas del país, a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela para el periodo 2025-2031. Lamentamos que prácticamente haya sido solamente el pacto histórico el que se haya negado a rechazar
el régimen autoritario de Nicolás Maduro y su proceder fraudulento. Obviamente esto sienta una preocupación de cara a las elecciones del año 2026 porque evidencia que el partido que hoy está gobernando Colombia no tiene un claro compromiso democrático.